En cuanto Chu, el protagonista de la historia, vio la mesa llena de comida casera, sus ojos brillaron y se le hizo agua a la boca. La mujer que esencialmente había reemplazado a su madre le preguntó quién había sido tan audaz de mandarlo a vivir solo, a lo que el joven respondió que ella tenía 27 años y necesitaba ocuparse de sus propios asuntos. Entonces la mujer le hizo notar que, a pesar de sus 27 años, todavía vivía aquí hasta que su conversación fue interrumpida por la llegada de otro joven. Huang le anunció a su madre que también iba a cenar, y la mujer, mientras tanto, comenzó a quejarse con Chu de que su hijo era tan indiferente que no le gustaba para nada estar con él. El joven le hizo notar a la mujer que la expresión del rostro de su hijo decía todo lo contrario, mientras Juan le pedía al joven que expresara sus pensamientos en su presencia. En respuesta, Chu le advirtió que no se acercara a él de repente, especialmente desde atrás, y mucho menos asustarlo. Para aclarar un poco la situación, hay que decir que cuando Chu era un adolescente, ocurrió un incidente muy serio, que le dio la vuelta a su vida como resultado del colapso de un gran puente que sucedió por razones desconocidas. Muchas personas resultaron heridas, incluida la familia del joven, el protagonista que sobrevivió. Luego, escuchó a unas enfermeras comentando que se había quedado completamente sin familiares. Desde entonces, Chu ha estado solo, porque no hubo ningún milagro con sus padres, aunque permanecieron en la unidad de cuidados intensivos por varios días. Más tarde, su amigo Huang lo visitó en el hospital y le ofreció irse a casa con él, diciendo que ya lo habían dado de alta. La esposa del casero lo llevó a su casa y lo sentó a la mesa, comenzando la conversación, mencionando que la comida del hospital no era tan buena y tratando de alimentar al huérfano. Más tarde, el chico descubrió que había fallecido en un accidente automovilístico y que su tío era el último familiar, así que esta mujer se ocupó de él. Chu había hecho amistad con Huang, el hijo de la esposa del casero, antes del incidente, y su amistad solo se fortaleció después. Ahora, Chu estaba devorando felizmente la comida casera de esta mujer, y le pidió a Huang que lo esperara, ya que había cambiado de opinión sobre comer y decidió picar algo por la noche. Mientras estaba en la parada del autobús, Chu se enteró de que Huang se dirigía a sus estudios, y cuando éste le preguntó a dónde iba, escuchó una respuesta vaga que sugería que estaba esperando un autobús que llegaría en 20 minutos. Huang supuso que Chu iba a trabajar, a lo que él respondió que su trabajo era temporal con pagos diarios. Continuó explicando, sonando más como excusas, y luego rápidamente desvió la conversación al autobús, que se acercaba. Se despidieron y Chu se quedó solo con sus pensamientos, ahora reflexionando que el clima de hoy estaba bastante bien. En realidad, no tenía nada que hacer y se dirigió lentamente a casa hasta que escuchó su teléfono, notificándole un nuevo mensaje. A partir de ahí, se enteró de que el paquete que había estado esperando finalmente había llegado. Al abrir la caja como un niño emocionado, Chu sacó su contenido, pero el objeto se mostró de manera extraña, flotando en la habitación y suspendiéndose sobre el techo como una nube o esfera de cola rosa, un objeto desconocido que también hablaba. Se presentó amablemente como Solecito y explicó que estaba aquí para cumplir sus deseos, mientras el de la cola, Solecito, le pidió al chico que hiciera un contrato con él y se convirtiera en su mago. Chu no dudó ni un segundo, y Solecito se alegró sinceramente de que lo escucharan, y aún mejor que lo entendieran. Cuando el chico preguntó sobre su acuerdo, la nube rosa dejó claro que simplemente no tenía otra opción más que aceptar. Solecito justificó sus palabras al afirmar que Chu realmente deseaba que su deseo se cumpliera, después de lo cual señaló que si le daba poder, podría luchar por él. Aunque el chico tenía dudas sobre la realidad de lo que estaba sucediendo y necesitaba tal decisión de su parte, estaba completamente cautivado por las palabras del de la cola, sobre cómo su más profundo sueño se haría realidad, y sí que lo tenía. Solecito le dijo a Chu que las fuerzas de la oscuridad que habían estado selladas hasta ahora se habían desatado, y monstruos habían invadido el mundo humano. Esto podría llevar a la rápida muerte de la humanidad. El chico aprendió que se necesitaban magos para destruir a los monstruos y renovar el sello de contención de la oscuridad, y luego añadió que estaba contento de conocer a un joven tan desesperado, y estaba listo para cooperar precisamente con él. Antes de que Chu pudiera contarle su deseo a Solecito,
Satisfecho con el trabajo realizado, el primer monstruo llegó a conocer al recién hecho mago directamente en su casa. El chico le preguntó al pequeño de la cola qué era eso, y él le informó con calma sobre la aparición del monstruo, y luego le aconsejó que se armara con su nueva herramienta lo más rápido posible y se transformara en una forma de combate. Chu logró refunfuñar un poco, pero no había tiempo para discusiones verbales, así que se armó con la herramienta milagrosa, y de inmediato sintió la transformación. Literalmente, en cuestión de segundos, estaba vestido con un traje de batalla y armado con una verdadera espada. Solecito instó al chico a deshacerse de ese monstruo lo más rápido posible, pero él no podía creer en su transformación y pasó un tiempo aclimatándose a sus nuevas sensaciones y una gran oleada de fuerza. Chu admitió sentirse un poco asustado, pero Solecito le pidió que no lo mirara, sino que esquivara el ataque del monstruo, que por cierto se lanzó a la batalla. La criatura monstruosa no perdió tiempo en liberar sus largos tentáculos y rápidamente derribó al chico al suelo. Luego se apoderó firmemente del cuerpo de Chu, ejecutando una captura. Chu no tenía intención de rendirse, pero pronto notó que su oponente no era tan simple como había pensado inicialmente. En algún momento, el chico se sintió asustado mientras el monstruo ataba sus manos y pies, dejándolo sin ideas para salvarse. Pero poco después, los dientes de Chu entraron en juego mientras mordía el tentáculo más cercano del monstruo, que irritado arrojó a su víctima de su agarre. El monstruo derribado que había arruinado la casa del chico parecía derrotado y probablemente se escabulló a llorar en su oscuridad. Mientras la casa de Chu se restauraba rápidamente con magia, el chico regresaba a su estado anterior y Solecito estaba complacido con el trabajo de su valiente mago. Añadiendo que cuando el monstruo desaparece, el poder de la oscuridad lo sigue, Chu se quedó asombrado por el método de ataque del monstruo y comenzó a preguntarle a Solecito de qué se trataba todo, pero éste, inocentemente, añadió que no había tenido la oportunidad de informarle de todas las complejidades de su cooperación. El siguiente día saludó a otro personaje de esta historia con el mismo sol cálido y el aroma a café flotando por todos lados. Regocijándose en todas esas pequeñas cosas mientras iba a trabajar, Jin entró al café gritando de alegría al ver a Chu. Hasta que notó el estado preocupado de su pareja, el chico comenzó a preguntar inmediatamente qué le pasaba. Pero Chu respondió que simplemente no pudo dormir en toda la noche y no quería confesarle a su amigo sobre la pesadilla que había vivido. Su terror fue interrumpido por el despertador sonando en su oído durante los últimos 10 minutos, y Chu, despertando febrilmente, se regocijó al darse cuenta de que esta vez, gracias a Dios, solo había visto y experimentado un sueño. Entre los cojines, el chico encontró a Sonny, quien apenas murmuraba una pregunta sobre cómo había dormido, y sin esperar respuesta, anunció que quería dormir y le pidió a Chu que no lo molestara. Mientras el chico trataba de aceptar la noche que había vivido, reflexionando sobre lo que estaba pasando en su vida, de repente, temblando, Jin apareció ante él y le rogó que atrapara una araña. Chu mostró heroísmo al capturar a la criatura de 8 patas que ahora planeaban liberar juntos para que vagara libremente, para que pudiera vivir y asustar a alguien más. Su amigo movió rápido sus piernas, salvando su propia piel, y Chu comentó sobre la situación, recordando el dicho que dice que si una araña entra en la mañana, trae consigo a un buen invitado. Jin se rió y expresó la suposición de que el invitado al menos no se parecería a esta criatura de 8 patas. Y de repente, Chu notó a Wang acercándose a su café, quien sonrió amablemente a su amigo al escuchar la pregunta de qué hacía aquí. A esta hora, Juan respondió que se suponía que debía tener clases, pero surgió una oportunidad, así que decidió visitar el café. Cuando Chu le preguntó por qué había venido tan lejos, supo que Juan quería contarle algo. Chu invitó a Juan a entrar y desayunar con ellos, ofreciendo un fresco americano y delicioso tiramisú. Jin observó a estos dos chicos hasta que ocurrió un evento imprevisto. Chu apenas tuvo tiempo de girar. Cuando vio que Wang estaba completamente cubierto de telarañas de pies a cabeza, suspendido del techo y inconsciente. Jin, en completo horror, solo pudo murmurarle a Chu que la araña estaba de nuevo dentro del edificio. El personaje principal, ahora siendo un mago elegido por Sunny, se mantuvo sereno y solo pudo pedirle a su pareja que lo esperara un poco más, prometiendo volver pronto. El monstruo araña rápidamente atrapó a su segunda víctima con sus telarañas.
Al darse cuenta de que no era el joven que había venido a buscar, se sentó insatisfecha, esperando al próximo chico. Después de unos minutos, Chu apareció en traje de batalla en el pasillo y declaró que no tenía intención de perdonarle por atreverse a hacerle daño a sus amigos, especialmente a Wang. El monstruo araña siseó astutamente que tales amenazas no lo impedirían de llevar a cabo su plan y se preparó para atacar al chico. Chu tenía suficiente fuerza y agilidad para esquivar cualquiera de los ataques pegajosos del monstruo, lo que lo alegró, pero la criatura observó que las arañas no tejen telarañas para atacar a sus presas. Luego el chico escuchó, lo que sonó como una afirmación juguetona del monstruo de que lo hacen precisamente para atrapar a su presa. La criatura araña no ocultó el hecho de que, después de atrapar a su presa, lentamente la disuelven, luego la consumen, mientras se acercaba al chico y le goteaba algunas gotas de su saliva. Al principio, Chu notó que su cuerpo se calentaba, luego sintió debilidad y con alarma le preguntó al monstruo qué le había hecho. El monstruo araña reiteró que él y su familia disuelven lentamente a sus presas capturadas y luego las devoran mientras el chico sentía su cuerpo tensarse y su conciencia desvanecerse mientras la criatura continuaba con sus actos sucios. En un momento, el monstruo notó una mirada de piedad en los ojos de Chu dirigida hacia Huang y de inmediato sospechó cómo manipular al nuevo mago para prolongar su disfrute de la cacería cuando la araña decidió enfrentar a Huang. Chu encontró una forma de liberarse y atacar al monstruo, saltando sobre él desde atrás y desgarrando sus extremidades en el proceso. Cuando todo concluyó y los chicos se despidieron, Huang se dio cuenta de que se había quedado dormido y ahora iba tarde a clase. También le preguntó a Chu por qué no lo había despertado, pero Chu solo bromeó y lo instó a alcanzar el autobús. El chico se sintió muy triste, porque su amigo había llegado a su lugar de trabajo por primera vez en mucho tiempo, y ahora resultó ser bastante diferente a lo que había esperado. Sin embargo, luego recibió un cumplido de Jin, quien expresó admiración por su talento y confianza en sus habilidades, casi como un mago. Chu estaba ahora confundido sobre por qué Jin, de repente, recordó su encuentro con el monstruo, pero su interlocutor seguía encontrando cada detalle agradable. Entonces le preguntó directamente a Chu si lo que había visto era un secreto. Por la noche, mientras estaba en casa, Sunny le preguntó al chico cómo había ido su día, admitiendo una vez más que había estado muy dormido por la mañana. Frustrado por los eventos del día, Chu de inmediato fue a golpear el saco de boxeo, diciendo que casi perdió la cabeza, cuando un extraño monstruo araña lo atacó. Sunny, lleno de energía, le respondió al mago que, dado que estaba vivo, debía haber hecho un buen trabajo. Cuando notó al chico desconocido detrás de Chu, comentó rápidamente que solo era un juguete ordinario. Jin sonrió al movedor de colas y respondió que, de hecho, había visto y escuchado todo, así que hacerse el desentendido era inútil. Chu explicó a Sunny que después de que el monstruo desapareció, los recuerdos de este chico permanecieron con él, así que lo llevó a casa para averiguar qué había sucedido. Sunny decidió golpear a Jin varias veces, probablemente para sacar el recuerdo de él, pero solo empezó a sentirse molesto y a quejarse de eso como resultado. La nube rosa informó a los presentes que había un grupo de personas que tenían la habilidad de resistir cualquier hechizo de memoria, e incluso se maravilló de que una persona así apareciera tan pronto en el camino de su mago. Sunny se apresuró a armarse con un gran cuchillo, declarando que si la magia no podía manejar a una persona así, entonces se usaría la fuerza física para suprimir cualquier recuerdo. Jin suplicó por su vida, prometiendo no revelar ningún secreto, e insistió en que no quería que el protagonista tuviera problemas a causa de él. Sunny reemplazó la ira con misericordia, y Jin, entre otras cosas, notó un libro sobre cómo dominar la esgrima, mientras Chu se apresuraba a explicar que su arma era una espada, pero que aún no podía pelear adecuadamente con ella. El chico le pidió a su amigo que sostuviera el libro abierto en una cierta página, mientras él tomaba su espada para castigar monstruos y confesaba que cuando aún era estudiante tenía un buen entrenamiento físico. Sunny le pidió a Chu que cerrara los ojos mientras permanecía en esa posición y también que concentrara su energía en las puntas de sus dedos. Luego, esta esfera rosa ordenó a su mago que pronunciara una frase específica y atacara con un grito en el escritorio. Chu se apresuró a decir la frase sugerida y darle un golpe brillante al mueble, justo como Sunny le recomendó. La esfera rosa anunció solemnemente que le había dado al chico más fuerza, orgullosa de sí misma.
Chu, indignado, le preguntó a Sunny por qué le estaba contando todos estos detalles hasta ahora. El protagonista incluso derramó una lágrima, recordando lo asustado que estaba durante el ataque del monstruo araña, pero nadie escuchó su sufrimiento. Jin trató de consolar a su amigo con palabras de que todo esto sonaba realmente peligroso, después de lo cual le preguntó a su compañero, ¿por qué estaba haciendo todo esto? Chu pensó un momento y luego confesó que tenía un deseo, por el cual estaba dispuesto a soportar incluso tal peligro. Jin reaccionó con comprensión y añadió que, si Chu realmente continuaba con este empeño, él estaba listo para apoyarlo en todo lo que pudiera. El protagonista se sorprendió por las palabras de su amigo, después de lo cual le agradeció, y Jin explicó que incluso estaba dispuesto a cubrirlo durante los turnos. Si tenía que tomarse un tiempo libre para pelear con monstruos, Sunny quizás estaba aún más feliz que los demás. Y se apresuró a elogiar al mago, diciendo que había ganado un asistente maravilloso, y de repente escucharon un fuerte golpe en la puerta, así como la voz de la casera que le pedía que abriera la puerta para asegurarse de que todo estuviera bien. Explicando su visita por el ruido que venía de su departamento, Chu suplicó a Sunny que restaurara la mesa destrozada a su forma original, pero la nube rosa amablemente respondió que no podía hacer eso. Mientras el chico acusaba a la esfera de cola de decirle que atacara a esa mesa él mismo, la casera estaba ansiosa por ver al inquilino al día siguiente. Chu estaba completamente perdido con su elección de ropa para la reunión con Juan, a la que había estado esperando tanto tiempo. Y Sunny intentó ayudarlo sin éxito. Los chicos habían acordado hace algún tiempo ir al cine juntos, lo cual Juan realmente quería ver. Chu ahora le pidió a Sunny que no lo siguiera y que no le causara problemas, sino que en su lugar se relajara en compañía de su amigo. El protagonista finalmente se decidió por un atuendo casual, aunque se sintió un poco triste porque quería verse a la moda al acercarse al cine. Chu llamó a su amigo para confirmar si ya estaba allí e informó que prácticamente había llegado al cine. Como Juan ya estaba sentado adentro, le pidió a su amigo que no se apurara, tranquilizándolo que todo estaba bien. Su conversación fue interrumpida accidentalmente, y Chu se preocupó, así que se apresuró a entrar y subir al piso requerido. Entró al ascensor y hasta escuchó al sistema anunciar que las puertas estaban cerrando. Todo parecía bien. Pero Chu no podía sacudirse la sensación de ansiedad. Cuando comenzó a analizar la situación, supuso que quizás, porque hoy era un día de semana, no podría haber nadie más aquí. Apenas tuvo tiempo de distraerse con otros pensamientos, cuando de repente un espeso humo comenzó a llenar el ascensor y, por supuesto, concluyó que debía haber un incendio en el piso al que se dirigía. Además, Chu notó que no solo no había nadie alrededor, sino que no podía escuchar ningún sonido. Por lo tanto, toda la situación era indudablemente inquietante para él, así que decidió mantenerse alerta, anticipando un ataque de un monstruo en cualquier momento. Salió del elevador y comenzó a llamar a su amigo, tratando de distinguir a alguien entre el espeso humo. Chu se dio cuenta de que había estado poniendo a Juan en peligro todo este tiempo y se reprendió con palabras poco halagadoras. De repente, su amigo apareció entre el humo, también llamándolo y buscando encontrarse, viendo a Juan entero y sin daño alguno. Chu no pudo contener su alegría. El tipo le dijo a su amigo que el extintor resultó ser un fiasco. Chu dudó si podía simplemente irse sin asegurarse de si el monstruo era la causa de este incidente o no. A raíz de lo sucedido, Juan sugirió que Chu se quedara a dormir en su casa, pero el chico dudaba. No estaba seguro de si era la decisión correcta, especialmente considerando el factor sorpresa, pero aún así aceptó la oferta de su amigo. Mientras Chu yacía en la habitación esperando a Juan, pensó que esa habitación no había cambiado ni un poquito. También reflexionó sobre cómo cada rastro, que le había sido tan familiar, eventualmente se volvió desconocido para él. En sus pensamientos estuvo un buen rato hasta que su amigo apareció y le ofreció buscar ropa cómoda para él, pero decidió que mejor regresaría a casa, aunque Juan no entendía sus deseos para nada. Chu recobró la conciencia en el elevador. Recordando las palabras de Juan sobre que la ilusión es solo un engaño, necesitaba dar la vuelta. Al salir del elevador, vio a la gente moviéndose con calma y charlando entre sí. Mientras se daba cuenta de que había estado en el elevador en un estado de olvido durante 1 hora y media, pronto Juan se acercó a él. Le informó que estaba preocupado, y Chu se enteró de que la película ya había terminado y que su amigo tenía hambre.
Decidieron ir a una cafetería para saciar su hambre, y Chu quería despejar su mente después del extraño sueño que lo abrumó. En el elevador, así como en la situación en general, el protagonista le preguntó a su amigo por qué lo había estado esperando todo este tiempo y ni siquiera le preguntó qué había pasado y qué causó su retraso. Juan le respondió a Chu que lo conoce lo suficiente y que sabe que no es el tipo de persona que rompe promesas sin una razón importante. Luego, el interlocutor sugirió que tal vez Chu había enfrentado algunas dificultades que eran difíciles de explicar. Juan no esperaba respuesta a esta pregunta y luego añadió que incluso si Chu tenía algunos secretos, no era razón para el odio y le pidió que compartiera solo cuando estuviera listo, a lo que Chu no tuvo nada más que decir. Pero para confirmar las palabras del interlocutor, mientras los amigos se dirigían de regreso a casa, Chu se sorprendió pensando que aunque no pudieron ver la película juntos, aún estaba contento de ver a Juan y overall pasaron un buen rato. Al despedirse de Chi, para gran sorpresa de Chu, Juan lo invitó a pasar la noche en su casa. Al igual que en su sueño en el elevador, el tipo comenzó a preocuparse, preguntándose si la ilusión había tomado control de su mente otra vez. Decidió aceptar la propuesta de Juan, aunque estaba completamente perdido en adivinanzas sobre cómo responder correctamente y cómo comportarse. Chu trató de comparar esa ilusión con eventos reales, mientras Juan, por su parte, trajo un juego de ropa e informó al invitado que él mismo dormiría en el suelo, ofreciéndole la cama para descansar. Bien, por mucho que Chu quisiera dormir un poco, le costó trabajo caer en los brazos de Morfeo hasta que finalmente se quedó dormido profundamente. Nuevamente decidió aceptar la propuesta de Juan, aunque estaba completamente perdido en adivinanzas sobre cómo responder correctamente y cómo comportarse. Chu intentó comparar esa ilusión con hechos reales, mientras que Juan, mientras tanto, trajo un conjunto de ropa e informó al huésped que él mismo dormiría en el suelo, ofreciéndole la cama para descansar. Bueno, por mucho que Chu quisiera dormir un poco, le resultó difícil conciliar el sueño hasta que finalmente se quedó dormido profundamente. Es necesario conocer un poco a Juan, quien también perdió a su padre muy joven, siendo todavía un adolescente. Aceptó esta pérdida de manera dura e incluso se negó a comer, aunque su madre le suplicaba que al menos probara un poco para intentar sacarlo de ese estado tan deprimido. La mujer sugirió que se hiciera amigo de un chico cuya familia se había mudado a su casa en el primer piso, pensando que así tendría un amigo con quien pasar ese proceso matutino. Cuando John Wang aceptó la propuesta de su madre, la mujer se apresuró a conocer a la familia que recientemente había firmado un contrato de alquiler, y a quienes les pareció gente muy agradable, informó a los padres de Chu que los trabajadores habían terminado de colocar el piso y que pronto podrían mover sus cosas y establecerse por completo, a lo que la joven familia agradeció a la dueña de casa. Incluso confesaron su preocupación de que su hijo no tenía con quién jugar, así que ahora expresaron su alegría de que había un chico de su edad aquí. Los chicos realmente se unieron y pasaron mucho tiempo juntos. La mamá de Juan incluso se preocupaba porque últimamente no tenía suficiente tiempo para estar con su hijo y no sabía cómo solucionar la situación. Una vez, Juan llegó, como de costumbre, a encontrarse con Shu, pero encontró a los trabajadores sacando muebles empacados y las pertenencias de la familia. Cuando los chicos se encontraron un poco más tarde, Juan se apresuró a preguntarle a su amigo si se estaban mudando, y Shu le explicó que todo esto era por el trabajo de su padre. Y luego agregó que ocurrió todo de repente, así que ni siquiera tuvo tiempo de avisarle. Juan le pidió a su amigo que no se fuera, argumentando que no quería separarse y hasta sugirió mudarse con él. Chu tranquilizó a su amigo, diciendo que todo saldría bien y señaló que algún día volverían a vivir cerca. Después de esto, selló su promesa entrelazando sus pequeños dedos. Chu realmente no quería irse y hasta en el camino lloró mientras dejaba su lugar familiar hasta que vio la ciudad a la que debían ir. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle a sus padres cómo era esta gran ciudad antes de que todo colapsara y arrastrara a la gente, dejando a muchos heridos también. La mamá de Wang se enteró por las noticias que el puente se había colapsado y que la operación de rescate ya había comenzado y llevaba varios días, ya que el accidente había cobrado muchas vidas. Y el presentador también anotó que la causa del colapso, como antes, seguía siendo desconocida. Pasaron los días y la mujer no pudo comunicarse con su hijo
quien nunca salió de su habitación y constantemente se negaba a comer. Cuando se enteraron de que la familia de Chu también había estado involucrada en el accidente, la madre de Juan tuvo que hacer un esfuerzo aún mayor para llegar a su hijo y consolar a su niño angustiado, pero todo lo que escuchó a cambio fue el ultimátum de Juan, informando a su madre que solo comería si era junto a Chu. Un día sonó el teléfono en su casa, y cuando la madre de Juan escuchó la noticia, no pudo contener las lágrimas y agradeció sinceramente al que llamó. Después de la llamada, le dijo a su hijo que había recibido una llamada del hospital, informándole que Chu finalmente había recuperado el conocimiento. Se apresuraron a reunirse con el niño herido, y la madre de Juan decidió hacerle a su hijo una pregunta, que era importante para su familia. Cuando estaba a punto de responder, le preguntó a su hijo qué pensaba sobre Chu, viviendo con ellos después de su recuperación. Wang se sintió muy feliz al escuchar esta noticia, y su madre le explicó a su hijo que los padres de Wang ahora habían ido al cielo y que no tenía otros familiares, así que decidió acogerlo. La mujer intentó explicarle a su hijo que Chu no tenía a nadie más que a ellos para cuidarlo, pero su hijo no objetó la decisión de su madre. Ahora llegó la mañana y Chu despertó, pero se sentía muy distraído. De inmediato notó que Juan estaba despierto y hasta había guardado sus cosas. Se levantó y comenzó a caminar. Se dio cuenta de que el dueño del departamento no estaba en casa y se sintió un poco ofendido de que no lo despertara al salir. Pero luego encontró una nota donde Wang explicaba que el invitado estaba durmiendo tan profundamente que no quería despertarlo. También pedía un bocadillo antes de salir de casa. Chu regresaba a su hogar disfrutando del clima hermoso y de su buen ánimo. Cuando se topó con una caja con un contenido vivo y peludo, comenzó a mirar alrededor, intentando averiguar dónde estaba el dueño de ese adorable cachorro. Incluso se enojó por cómo pudo dejarlo en medio de la calle, pero luego encontró la inscripción. Contenía una petición junto con una súplica para que el peludo lo llevara a su casa, y Chu no pudo resistirse. Aunque intentó rechazar la solicitud del cachorro al principio, alegando que ya tenía una mascota muy traviesa en casa, al final, el chico regresó a casa con la caja y todo su contenido. Tuvo la idea de que intentaría negociar con Sonny, rogándole al perro que se portara bien mientras Chu jugaba con él. Llamándolo buen chico, Sunny intentó explicarle al mago que ese buen chico podría resultar ser un monstruo peligroso. Por alguna razón, el protagonista no pensó en eso y solo ahora comenzó a considerar que incluso un animalito tan lindo podría ser cualquier cosa, aunque luego miró de nuevo esos ojos llenos de lealtad. Le anunció a Sunny que su suposición estaba completamente infundada y que eso no podía ser cierto. A lo que el nube rosada hizo una mueca de desagrado. Shu le contó a Sunny que incluso habían logrado visitar al veterinario. El doctor les dijo que el perro estaba en perfectas condiciones y agregó que irían a una vacunación adicional la próxima semana. Chu le pidió a Sunny que cuidara del perro mientras él iba a trabajar, pero el perro continuó mostrando su descontento. Pero el chico estaba seguro de sí mismo y convenció a Sunny de que no era un monstruo en absoluto, sino un verdadero ángel. Incluso amenazó al hombre de mejillas rosadas, suplicándole que no tocara al perrito peludo, y se fue a ducharse. Todo estaba bien, hasta que Chu escuchó a alguien llamando su nombre, así que decidió asomarse cautelosamente para ver quién era el que de repente quería verlo. Sunny intentó explicar qué era el cachorrito que había recogido y traído a casa, pero Chu estaba más interesado en la transformación inversa de su amigo. Su amigo solo le estaba preguntando a su dueño con lágrimas en los ojos si ya no lo necesitaba. Chu se sintió momentáneamente confundido sobre qué hacer en esa situación, pero luego decidió transformarse rápidamente en su forma de combate y usar nuevamente su brillante patada de mago. Cuando la pelea terminó, el protagonista estaba tendido en el suelo de la cocina con la ropa de su madre, porque había saltado de la ducha sin vestirse. Estaba completamente impotente y hasta pensó que enfrentaba una muerte inminente a este ritmo. Un par de horas después, fue visitado por Jin, quien de inmediato le dijo que se veía terrible. Su amigo le dijo que necesitaba dormir y le prometió que cubriría su turno en el trabajo, y le pidió que le contara los detalles de lo que había pasado. Le prometió cubrirlo en el trabajo y le pidió que le contara los detalles de lo que había sucedido. Chu dijo que estaba en la regadera y simplemente se le olvidó ponerse la ropa, pero Jin dudaba que eso fuera cierto. Sunny se ofreció a confirmar la historia de Chu, a lo que Jin respondió que no era tan tonto y añadió que esperaba una respuesta honesta.
Su conversación fue interrumpida por una llamada de Wang, y Jin no perdió detalle de la reacción de Chu mientras lo observaba. Este último se convirtió en un oyente involuntario de la conversación y murmuró entre dientes. Mientras sacaba la medicina que había comprado para su amigo, deseó poder ser torpe a veces. Chu finalmente picó algo y tomó la medicina. Luego le agradeció a Jin y le dijo que le pagaría el doble. La próxima vez, el chico le dijo a Chu que no debía preocuparse por eso, porque entendía que estaba enfermo. Como había estado trabajando demasiado, entonces le preguntó de nuevo si tenía que ser un mago. El protagonista compartió sus experiencias y admitió que a veces pelear con monstruos no es tan aterrador como contarle a alguien la verdad. El chico le dijo a su amigo que después del accidente se sintió rodeado de oscuridad y admitió que tenía miedo de vivir. Además, tuvo pesadillas de las que no pudo deshacerse durante muchos años y anduvo sintiéndose fuera de lugar. Jin se enteró de que una vez un distraído Chu casi fue atropellado por un coche y solo gracias a Wang logró sobrevivir, porque este último simplemente lo empujó fuera de la carretera en los últimos segundos antes de la colisión. El protagonista también le contó a su compañero eso. Cuando estaba enfermo, era su amigo quien siempre estaba en su cama, cuidando su sueño, siendo la única luz que lo ayudaba a sobrevivir una y otra vez. Esta vez, Jin aprendió casi todo, lo que había en el corazón de este joven sufriente que sinceramente reveló los secretos rincones de su alma. A pesar de que estaba en estado de fiebre, Chu siguió hablando de las trampas de sus miedos que había estado viviendo desde la infancia y que no pudo admitirle al protagonista al final de su confesión, por así decirlo. Admitió que le gustaría que su amigo lo salvara una vez más. Chu se disculpó por haber dicho demasiado y dijo que tenía mucho sueño. Y Jin sugirió que la medicina probablemente estaba comenzando a hacer efecto. Luego le deseó a su compañero una pronta recuperación. Cuando estaba a punto de irse, vio un mensaje en el teléfono de Chu, donde Juan escribió que había encontrado su cargador y estaría en el café por la tarde para devolvérselo. Jin no hizo nada, aunque sabía que Chu pasaría la tarde durmiendo y no iría a ningún café. Esa noche se encontró con Juan, quien claramente no estaba contento de verlo. Esperando encontrarse con Chu, Juan se recompuso y finalmente le preguntó al chico si había cometido un error. Y si había venido a reemplazar a Chu, Jin respondió que su compañero no podía salir y que él lo estaba supliendo. Y cuando le preguntó qué podía hacer por él, el chico dijo que Chu había olvidado su cargador en su casa y se lo había traído. Jin le sugirió a Wang que dejara el paquete en el café y que se lo daría a Chu durante la reunión, pero se negó rotundamente, diciendo que simplemente volvería en otra ocasión. Y dáselo. Jin le dio al chico una última advertencia, diciéndole que cuidara bien de su hermano. Juan tenía curiosidad por saber por qué el joven decía eso, cosas así de repente, y hasta le preguntó en voz alta. Jin respondió que pensaba que Chu era un gran tipo y quería nada más que lo mejor para él, así que pidió reciprocidad de los demás hacia su pareja. A Juan no le gustó lo que escuchó, así que simplemente lanzó una frase diciendo que podía encargarse de todo él solito, pero al final agradeció a Jin por su consejo. Salió de la cafetería. Wang mismo envió a Q el mensaje número 27, que nunca fue leído como todos los demás. Cuando el protagonista se despertó y vio su teléfono, se sorprendió extremadamente por tal atención de Wang. Y Sunny, mientras tanto, estaba contento de que su mago finalmente hubiera dormido lo suficiente y vio que una buena noche de sueño era buena para el chico. Chu llamó apresuradamente a Wang y le dijo que no se había sentido bien ayer, así que le pidió a su pareja que lo cubriera en el trabajo. Luego, explicó que no pudo responder su mensaje porque se había quedado dormido temprano y dormía a pierna suelta. Acordaron encontrarse y ese fue el final de su conversación. La nube de globo rosa le preguntó a su mago curiosamente cómo había ido la charla y le recordó que nunca debía ponerse nervioso. Al día siguiente, Chu y Jin decidieron dar un paseo en moped disfrutando de la brisa hacia el mar, pero iban tan rápido que incluso el protagonista estaba seriamente preocupado. Pero luego, cuando llegaron, Chu quedó asombrado, porque no esperaba ver tal belleza, así que se sintió profundamente impresionado mientras Jin iba a buscar una bebida. El chico se disculpó por conducir tan rápido e incluso ofreció tomar un autobús o tren de regreso, pero Chu se negó porque se estaba divirtiendo, como lo admitió en voz alta. Jin decidió contarle a su pareja sobre la visita de Juan a la cafetería de ayer
pero Wang se adelantó y dijo que ya lo sabía, y luego comenzó a lamentarse de que estaba desperdiciando los mejores momentos de su vida cazando monstruos, y no podía cumplir sus promesas debido a la interferencia del monstruo. Chu incluso sugirió que simplemente no tenía suerte y era un total fracaso, además de ser demasiado tonto y aburrido. Jin, en un momento, sugirió que la Coca-Cola que estaban bebiendo debió haber sido mezclada con alcohol porque Chu estaba actuando un poco fuera de sí, incluso derramando lágrimas por algo. Jin intentó cambiar de tema, pero Chu comenzó a hablar de otra cosa, y luego se distrajo. Escuchó una melodía tentadora proveniente del agua y le preguntó a Jin si también escuchaba el mismo sonido, que llegaba a sus oídos. Chu comenzó a escuchar la música y en un momento, junto con Sonny, gritaron al unísono que esos sonidos eran producidos nada menos que por un monstruo. El protagonista se volvió hacia su pareja y le ordenó que esperara aquí, diciendo que sería peligroso para él en el agua. Agarró un globo nubes rosas y se lanzó a la batalla, prometiendo a Jin que volvería pronto. Chu sacó su herramienta mágica y se apresuró a transformarse en un mago, poniéndose su propio traje mientras iba. Excepto que esta vez, por alguna razón, el disfraz de superguerrero era el de una supersirena, aunque en este caso sería más preciso decir una sirena maga. Chu se zambulló inmediatamente en las profundidades del mar, sosteniendo su tridente de batalla, y nadó hacia la fuente de la melodía que era tan invitante. Cabe decir que estaba muy complacido con los poderes que había ganado como mago, porque esta vez podía respirar bajo el agua y tenía una fuerza considerable. Ahora el protagonista estaba listo para buscar al monstruo y derrotarlo. Donde iba, moviéndose hábilmente en el agua con la ayuda de su cola, miraba a su alrededor y notó que este lugar estaba lleno de barcos hundidos, y este hecho le alarmó. Jin se sentó en la orilla esperando a su amigo hasta que se le acercó una pareja mayor, y le preguntó por qué estaba sentado allí. El hombre le pidió que ni siquiera pensara en entrar al mar. Esto dejó a Jin completamente desconcertado, y le preguntó al hombre qué quería decirle. Entonces el extraño dijo que el monstruo marino había tenido hambre durante mucho tiempo y sugirió que probablemente estaba buscando una víctima otra vez. Luego le pidió al chico que tuviera cuidado, y Chu finalmente encontró la fuente de la melodía y se quedó congelado por un momento. Estaba observando a la inesperada criatura sentada cerca de los restos y frotando la concha marina con satisfacción. Pero entonces el monstruo sireno levantó la mirada y ordenó a su huésped que se acercara a él. Le dijo que hiciera lo más interesante, y Chu, sin darse cuenta, le obedeció. Sunny trató de hacerle entrar en razón, diciendo que esto era un negocio peligroso por decirlo menos, pero su mago ya estaba encantado por el monstruo submarino e incluso le rogó que tocara para él otra vez cuando la concha que pertenecía al monstruo dejó de hacer ruido. El chico finalmente recobró el sentido, pues la brujería había dejado de afectarlo. Chu inmediatamente se lanzó a enfrentar al monstruo sireno y le dio un buen golpe, tras lo cual rompió la concha, que había estado encantando a posibles víctimas con su melodía y ya había matado a muchos. El monstruo marino se recuperó un poco de los golpes del mago, y el sireno incluso logró llamar a Chu con algunos nombres desagradables, después de los cuales recibió una porción del deslumbrante golpe del protagonista. El efecto de este golpe se notó no solo bajo el agua, sino también en la superficie del mar, aunque tras su efecto, el mago sireno inmediatamente se convirtió en un chico ordinario en el acto. Este chico común no podía nadar, así que lentamente comenzó a hundirse en el fondo. Estaba perdiendo aire precioso de sus pulmones, y su conciencia también empezaba a nublar la mente del protagonista. Habría muerto si Jin no hubiera corrido a su rescate y realmente lo hubiera sacado del otro mundo. Después de que Chu y Jin fueron a la playa, el protagonista repetidamente se encontró pensando que cosas extrañas comenzaron a sucederle a su pareja. En particular, comenzó a cometer muchos errores en su trabajo. Esto se evidenció por el balde, que ya estaba lleno de platos rotos, así que Chu estaba realmente preocupado de que a este ritmo pronto perderían toda la vajilla, así que decidió hablar con Jin para aclarar las cosas. El protagonista preguntó directamente a su compañero qué pasó el día que fueron al mar, pero Jin no podía concentrarse en esta conversación en absoluto, y por lo tanto, simplemente respondió nerviosamente que no pasó nada. Chu incluso se sorprendió con la respuesta del chico, confesándole a Jin que no recordaba nada.
excepto que lo había salvado y luego le agradeció por haberlo sacado. El protagonista también compartió con su compañero que había reflexionado sobre su vida y compartió sus pensamientos sobre cómo solía preocuparse de que Juan no pudiera llevar una vida diferente porque tenía que cuidarlo. Chu incluso suspiró de alivio cuando le contó a Jin su decisión, que había aceptado que podría no ser exactamente lo que quería en la vida. Luego, añadió que se dio cuenta de que podía sentirse cómodo, incluso así, no importa cómo resultara esta vida para él. Cuando terminaron de trabajar y estaban de camino a casa, comenzaron a hablar sobre encontrarse en un bar para tomar algo, pero Chu quería probar algo delicioso, preferiblemente carne, pero luego centró su atención en la vitrina de la tienda de juguetes, aunque Jin le recordó que iban a tomar algo y a disfrutar de una deliciosa cena. El protagonista salió con su amigo, pero sus pensamientos seguían en esa vitrina de juguetes. Al día siguiente, Chu regresó a la misma tienda y se quedó mirando un juguete que le llamó especialmente la atención porque se parecía mucho a su amigo Juan. El dueño de la tienda notó la curiosidad de Chu y miró afuera para invitarlo a entrar, enfatizando que podía mirar a su alrededor e incluso sujetar el juguete. Pero Chu respondió que estaba bien solo mirarlo. El dueño explicó de manera amable y discreta que sus visitantes no tenían que comprar nada porque se sentía complacido cuando alguien mostraba interés en sus creaciones. El protagonista se dejó llevar por las agradables palabras del extraño. Entró en la tienda y comenzó a observar los estantes llenos de juguetes atractivos, pero se sorprendió sintiendo emociones extrañas como si hubiera llegado a un lugar muy raro. El dueño notó la reacción cautelosa de su visitante y de forma llamativa comentó amablemente que se sentía un poco incómodo con la forma en que lo miraba y empezó a disculparse por su comportamiento. El maestro le pidió a Chu que no se preocupara y le entregó un lindo zorro que se parecía mucho a un juguete que tuvo de niño. Así que el protagonista comenzó a apretarlo hasta Tere sabía que sintió una pequeña punzada en su dedo. Chu automáticamente se llevó el dedo a la boca y dijo que le dolía, y el dueño expresó su pesar y luego explicó que el zorro había sido hecho recientemente y sugirió que tal vez se había dejado un alfiler en él. El protagonista respondió sinceramente que no había de qué preocuparse y añadió que estaba más bien asustado por la repentina inyección. Luego, sus ojos se nublaron, su cabeza giró y finalmente se quedó dormido, cayendo en un profundo sueño. El satisfecho dueño concluyó su frase diciendo que sería bueno atender la herida mientras continuaba sonriendo con su sonrisa de araña. Tras un rato, Chu abrió los ojos y casi de inmediato se dio cuenta de que estaba en la extraña tienda de marionetas del hombre. También recordólo. ¿Qué le había sucedido? Cuando intentó levantarse, sintió que había pisado algo y cuando trató de levantarse más, se encontró vistiendo no solo un vestido, sino toda la imagen de una hermosa muñeca. Así que ahora se preguntaba qué había sucedido durante el tiempo que había estado inconsciente, en algo, y cuando empezó a levantarse más, se dio cuenta de que no solo llevaba un vestido, sino toda la imagen de una hermosa muñeca. Así que ahora se preguntaba qué había pasado durante el tiempo que estuvo inconsciente.